Ya tenemos en la línea a la doctora Sandra Álvarez, ella es directora general de Sin Fronteras. Doctora, gracias, bienvenida a las noticias con Javier Alatorre, los saluda Miguel Aquino. Para platicar un poco acerca de exactamente estamos a una semana del término del famoso acuerdo, de este título 42 en los Estados Unidos. Primero que nada, ayúdenos a recordar qué significa esto, por qué fue implementado en su momento por el presidente, si no me equivoco, Donald Trump. Gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. También un saludo a Ana ahí en el estudio. Muchísimas gracias por invitar a Sin Fronteras. Y bueno, qué bueno que tocan este tema que es sumamente importante, específicamente para la política y el contexto nacional que estamos visibilizando en temas migratorios. Recordar que este título 42, al igual que las medidas de protección estadounidense, es algo que viene históricamente. Sin embargo, el título 42 expresó particular relevancia en temas de COVID-19. Fue una política implementada, como tú bien lo mencionaste, por la política de Donald Trump, y el objetivo primordial es frenar la situación de ingreso hacia Estados Unidos en aras de fortalecer o garantizar la seguridad nacional en Estados Unidos en temas de salud pública, que es precisamente lo que atañó directamente con el COVID-19. ¿Qué implicó para México? ¿Qué implicó para los países en Centroamérica? Pues deportaciones arbitrarias, vuelos a espacios y estados de origen, específicamente para las personas, un incremento en la detención migratoria tanto en Estados Unidos como en México, asimismo como violaciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en detención migratoria, y sobre todo que no se garantizara el principio de oír y recibir asilo, Miguel. En cuanto termine esto, doctora, ¿qué es lo que va a suceder? Porque se habla mucho de por sí ya de una expulsión masiva, ya habíamos visto los acuerdos inicialmente. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de que quede completamente ya fuera este título 42? Pues básicamente es algo que ya estamos observando de manera radical. La desinformación que ocurre para la población que atendemos, que viene de Centroamérica y que viene de otros países, es total, porque está implicando un doble discurso. Se va a levantar el título 42, estas barreras, el título 8 del título 42, se van a levantar, y al final de cuentas lo que va a provocar es un aumento y un interés masivo de que la población buscar o solicitar asilo o ingresar al vecino país del norte. Esto por una situación, una política pues desinformada, porque claramente sabemos que independientemente o a nivel histórico, Estados Unidos siempre va a frenar la migración. Y a manera de discurso, a manera de cambio por cuestiones políticas, como lo que ocurrió anteriormente con venias del Tratado de Libre Comercio, ahora va a ocurrir precisamente quizá otra política mucho más robustecida para frenar la migración. Estamos esperando que esto se incremente de manera masiva y que al final de cuentas medidas como las que se anunciaron por parte del gobierno estadounidense, como el despliegue de más de 1.500 militares en frontera, esas políticas en aras quizá del crimen organizado, y en aras de esta distribución de fentanilo, que también es un plenamente discutido, provoca precisamente que la población sí sienta temor, pero al final de cuentas el deseo exclusivo de poder acudir al sueño americano. Entonces va a incrementar en este caso la situación, sin considerar que es una responsabilidad tanto del gobierno de Estados Unidos como una responsabilidad de país, de tránsito, destino y retorno, como lo hizo México, y responsabilidad también de los países de origen. Hablamos de pronto de esta salida, de esta expulsión, deportación, como lo quieran llamar, de los migrantes. Bueno, si son mexicanos, pues llegan a su país y seguramente se irán a casa. Pero ¿qué pasa con los centroamericanos? ¿Qué pasa con los asiáticos? ¿Qué pasa con los sudamericanos? ¿México estará listo? ¿Organizaciones no gubernamentales que dan apoyos estarán listos para recibir a esta cantidad de migrantes en nuestro país? Siempre hemos señalado que lamentablemente nunca estaremos listos para poder brindar las garantías a las personas, los derechos humanos para las personas que las necesitan y que la requieren, ¿no? Se habló en su momento de un tercer país seguro, se hablaron de este tipo de acuerdos que afectan directamente a la población, pero al final de cuentas lo que se hace son violaciones masivas a derechos humanos, una expulsión, como tú bien mencionabas. Simplemente en el último vuelo que tenemos documentado del año implicó el regreso de 80 personas a Guatemala, ni siquiera algunas de ellas a sus países de origen, ¿no? Ni siquiera algunas a Honduras, El Salvador, porque lamentablemente la gran mayoría de los vuelos están orientados hacia unas entidades específicas, como mencionabas en el caso de México.
Entonces es importante mencionar que no tenemos ni siquiera la capacidad institucional en México para hacer algunos requerimientos de solicitudes de asilo. Los albergues se encuentran altamente colapsados. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es la instancia que se encarga precisamente de velar porque la persona sea reconocida o no como refugiada. No contamos, incluso por parte del Instituto Nacional de Migración, con mecanismos exhaustivos. Lo vimos en Ciudad Juárez, el tema de la detención migratoria no es la vía. No existen las suficientes medidas de regularización o los lineamientos de regularización migratoria necesarias para que las personas puedan acudir a una situación regular dentro del país. El nivel de acceso a servicios de salud se encuentra limitado o orientado a un documento migratorio o un documento que acredite la regular instancia, y eso no debe ser porque se encuentra violatoria directamente de los derechos que nosotros como México, nosotros como países centroamericanos tenemos ratificados ante los pactos internacionales. Estos acuerdos en donde incluso pues nosotros estaríamos comprometidos de que estando en nuestro territorio garantizarles seguridad, no solamente pues por lo menos el alimento o tener un lugar en donde poder recibirlos, donde acogerlos. Ya vimos lo que pasó en Ciudad Juárez, en donde también llegan en un momento o se da esto en un momento en donde las leyes de migración, los sistemas de migración, las autoridades mismas de migración están pasando por un bache muy grande, doctora. Así es, y es algo que no solamente es de ahora, es algo que hemos documentado desde hace más de 25 años todas las organizaciones de la sociedad civil. Uno, como te comentaba, el colapso de un sistema de asilo en México. Dos, el colapso de no permitirle el acceso a derechos básicos y fundamentales a la población que viene y que su objetivo es ir al norte, e incluso en aquellas que se quieren quedar aquí en México. Y tres, desmotivar algo que es sumamente violatorio a un derecho humano, que es la piedra angular del asilo, el regresar a las personas a su país de origen donde su vida, libertad y seguridad corren peligro. Y eso trae como consecuencia violar, nuevamente lo que te comentaba, los pactos internacionales que Claro. México ha asumido e ir en contra del discurso internacional y de la política de asilo mexicana. Y bueno, pues vamos a estar muy atentos. El 11 de mayo vence este famoso título 42. Vence cuando hoy los Estados Unidos, ya bien lo comentabas, doctora, tiene reforzada la seguridad por los temas de narcotráfico, pero por supuesto que se jugarán un papel importante también en pues seguramente en esta expulsión, en esta deportación de miles de migrantes. Y bueno, vamos a ver qué sucede, pues sobre todo con los países fronterizos, que normalmente son los que reciben en toda la carga principal, ¿no? Ciudad Juárez, lo vemos en Tijuana, lo vemos en Mexicali, de pronto como todas sus calles empiezan a llenar de migrantes. Si no lo permites, estaremos en contacto contigo, platicamos pues la próxima semana exactamente, ya que esté pues concluido oficialmente el título 42 y ver cómo están las cosas en la frontera y sobre todo a ver ustedes qué están encontrando desde Sin Fronteras. No, pues muchísimas gracias por la invitación, Miguel, y Ana también por allá. Y pues agradecerles este espacio, mencionar que la migración no es un delito, mencionar Claro. que debemos de respetar los derechos de las personas, y pues también compartirles que con base a estas áreas que estamos realizando en actividades migrantes, estamos realizando una campaña de ingresos a aeropuertos precisamente para visibilizar que no está comprometido el gobierno mexicano, que se llama la campaña Voces Aeropuerto, y la pueden consultar en Contigo Sin Fronteras, que Muy sería de bien. una gran utilidad para ustedes. Muchas gracias, Miguel, gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Ahí está la doctora Sandra Álvarez, directora general de Sin Fronteras.